La raíz de amargura. Quizá muchas veces uno expresa de esta manera diciendo, me siento amargado, o esa persona es una amargada, esa mujer es una amargada, ese hombre es un amargado. Y muchas veces lo decimos así al azar, pero detrás de esto existe verdaderamente en lo espiritual algo que se llama raíz de amargura. Y como imaginemos un árbol que tiene raíces, esas raíces son profundas que nacen en el alma de la persona. Inicialmente nace con un pensamiento. Este pensamiento lo gesta o lo pone o lo siembra el enemigo. Y esta semilla empieza a crecer y empieza, como muchas plantas, a echar raíces desde adentro y posteriormente crece externamente. Esas personas sienten injusticia, que lo que están viviendo es injusto, no les parece, no debería de ser así. Se sienten violentados, se sienten que sus derechos o sus necesidades, en alguna manera ser libre, le han violentado esas áreas. Se siente rechazado muchas veces. El rechazo causa amargura, soledad, falta de perdón en las personas por alguna cosa que recibió o vivió, experimentó. La amargura, por supuesto, y la frustración lleva a una persona a experimentar esto. Y es que la amargura nace en las emociones. Una vez que está el pensamiento, la persona empieza y desciende al corazón, y esta emoción empieza ya a crecer, a crecer, a crecer, y de pronto la persona tiene rabia, tiene enojo de lo que le pasó. Normalmente esto se experimenta contra una persona en sí, en específico. Esa persona pudo haber sido los padres cuando era pequeño, o que actualmente los papás cargan demasiado a sus hijos con exigencias extremas que no son adecuados para la edad, y hay que instruirlos en el camino como niño de acuerdo van avanzando ellos, jóvenes o ya adultos jóvenes. Pero estos padres que son autoritarios vienen a dañar las emociones de los hijos. Esto muchas veces con el temor de que le dicen, ¿verdad? Si haces esto, te va a llevar el diablo, si haces aquello, te va a pasar, Dios se va a enojar contigo. Y cosas de amenaza que en vez de predicar o enseñar el amor de Dios con palabras y con ejemplo, lo que hacen es frustrar a los jóvenes, frustrar a los niños. El niño crece y empieza, ¿verdad? Es eso que sembró el papá, lo que hace es rechazo hacia ellos y hacia Dios. Ustedes se fijan, hay muchos líderes cristianos, pastores, líderes, profetas con hijos que están fuera de los caminos. ¿Y por qué? Porque se encerraron tanto y que llegaron a cargar a los hijos de una manera que estos ya rechazan a sus padres y no quieren nada con el evangelio ni con Dios. También se da en personas con padres que están mayores y tienen hijos que son malos, hijos que les quitan las pensiones, hijos que los maltratan físicamente, psicológicamente. Personas que también deben cuidar a su agresor. Muchas mujeres, la mayoría de las personas abusadas, yo diría que el 90% de las personas abusadas que son mujeres, actualmente les toca cuidar a la persona que lo agredió, a la persona que lo maltrató cuando era niño, cuando era niña, cuando era joven, aquel papá que humillaba, aquel papá que se burlaba de ciertas características físicas, que abusaba psicológicamente, que le pegaba o maltrataba a su hijo pequeño, pero este niño creció con un miedo, con un temor, con un trauma, con un rechazo, una aberración hacia su progenitor, y ahora de adulto tiene que convivir con esa persona. Incluso padres que abusaron de sus propios hijos, que ahora les toca a esos hijos abusados cuidar a esos padres que ya están en condiciones médicas bastante delicadas porque ya son adultos mayores, y estos hijos están con raíces de amargura porque tienen que aguantarse todos los días a su agresor viviendo con ellos, y no solamente eso, sino también cuidándolos. El no perdonar una infidelidad en el caso de hombres y mujeres se da por igual, pero siempre es como más al lado del varón que se mete por aquí, y la mujer se llega a enterar y no actúa, ¿verdad?, como dice la mujer sabia y prudente, sino que expresa sus emociones, sus sentimientos de una manera que va arrasando y destruyendo completamente
lo que queda pueda quedar en ella y en el esposo. De esta manera pueden estar juntos, pero el lugar, el hogar, los hijos y todos los que viven ahí se vuelve un infierno. La esposa no se soporta al esposo por lo que le hizo de vez en cuando, o siempre le saca en cara le saca la infidelidad, y eso se vuelve un infierno, ¿verdad? Entonces, todas estas personas que experimentamos, y podemos mencionar más, pero son los más comunes, crecen con una raíz de amargura. La falta de perdón es el alimento de este árbol o de esta raíz que hace que crezca. Y muchas veces decimos perdonar, pero no soportamos ver, no, yo ya perdoné a mi papá, a mi mamá, no, yo ya perdoné a mi tío, ya perdoné a mi primo, yo perdoné al líder que me ofendió, al líder que me hirió. Pero cuando vemos a esa persona se nos revuelve todo, no podemos verla, no podemos escucharla, no podemos estar cerca porque algo se agita en nosotros, y es a causa de la raíz de amargura que está en la persona trabajando. Experimentas de pronto la persona que, voy a poner el ejemplo, el que está viviendo con una persona, con el agresor, experimenta venganzas, experimenta la esposa que vive con el hombre que la engañó, experimenta venganza, uy, aquí, ¿verdad? Cómo quisiera que se muriera, cómo quisiera que le pasara algo, cómo quisiera alejarme para siempre de él. Y todo ese tipo de palabras, de maldiciones que lanzamos se vuelven peor, porque cada palabra que expresa usted con su boca, usted está haciendo un decreto en su vida, usted está marcando algo contrario a su matrimonio, contrario a su bienestar integral, espiritual, físico, mental y emocional. Como cristianos no podemos vivir así. La gente de afuera sufre por esto, pero el cristiano es más duro porque nunca va a poder avanzar en las cosas que el Señor tiene preparado. Usted puede tener la palabra profética más portentosa, pero si usted tiene falta de perdón, usted va a del 1 al 100 va a trabajar un 10%, no va a poder disfrutar ese 100% que Dios tiene preparado para usted. Debe perdonar, y el perdón es un proceso, es una decisión que yo decido perdonar a mi agresor, yo decido perdonar a la persona que me ofendió, yo decido perdonar a aquella persona que me maltrató, decido perdonar una deuda, decido perdonar a mi líder, decido perdonar a mi pastor, decido perdonar a aquella mujer que me hirió, aquella mamá que me hirió, aquel papá que me hirió, aunque haya hecho lo más oscuro, porque la persona que no perdona, es que es increíble, pero esto es lo que ocurre en el mundo espiritual. Yo estoy hablando de experiencia, lo que realmente, muchos dicen, enséñame con la Biblia, ¿dónde está el versículo? Yo le voy a decir por experiencia, aquí el cristiano no está exento de ser herido, y tras una herida, que es otro tema para explicar por aparte, y tras una herida, la falta de perdón que se aloja no se merece que lo perdone, no se merece mi perdón, no se merece que yo sea buena persona con él, con ella, no se merece que yo haga esto por él. Pero recordemos que el perdón es una decisión. Yo no voy a sentir perdonar en el momento, usted no va a sentir perdonar a la persona que le apuñaló la espalda, usted no va a sentir perdonar a aquella mamá que fue un demonio con usted cuando era joven, aquella mamá que no le dio amor, aquella mamá que no le dio cariño, aquel amor que usted siempre esperó como hijo varón de su papá, un respeto, sino que lo ofendió, se burló, y ahí está vivo, tiene que cuidarlo quizá, o por ahí de vez en cuando lo tiene que ver, tiene que perdonarlo, porque el que está encarcelado no es él. Dios le va a pedir cuentas a esa persona por sus actos, por sus acciones, sus decisiones, pero Dios necesita que usted perdone porque usted es su hijo y necesita salir de una cárcel donde está la persona que no perdona. El que no perdona está encarcelado, el que no perdona está en una jaula espiritual, y de ahí tiene que salir, y la única acta de salida es el perdón. Por eso el enemigo le va a seguir sembrando semilla para que usted se siga inflando, decir yo tengo razón, no me lo merezco, es injusto, me siento violentado, me siento aquí, me siento allá, y todas las justificaciones, como le dijo Dios a Job, me vas a condenar tú a mí para justificarte tú. Y es lo mismo que hacemos nosotros, condenamos a la persona para justificar mi dolor, mi falta de no perdón. Y llegar a este punto de la falta de no perdonar muchas veces se vuelve muy difícil, porque cuando el corazón es herido,
cuando somos golpeados desde la niñez, la mente esconde y deja borrado el rastro donde ni las terapias llegan a sacar ahí. Y ahí es donde la psicología va a la regresión. Pero aquí es donde el Espíritu Santo conoce, donde Él se establece en toda la eternidad, el pasado, el presente y futuro, y conoce exactamente el punto donde necesitas ser sano. Que hay que perdonar un abandono de papás, nunca conocieron a sus padres, a su madre, o los conocieron y los abandonaron. Hijos que fueron adoptados y sufren quién fue el que me abandonó, aquellos muchachos o hijos que tuvieron sus padres pero eran padres ausentes, también cargan una herida de abandono, aquellos que recibieron un maltrato, ¿verdad? Y más en los tiempos de antes, que era muy usual. Cárceles del alma donde solamente Dios puede sacarte. Y hay cárceles de Dios entra a lo profundo del corazón, escuche bien, señala la herida, la raspa, la limpia, le pone bálsamo y luego saca a la persona de la cárcel. Son procesos meramente espirituales, meramente espirituales. En el ministerio hemos visto testimonios poderosos sobre esto. Y Dios hace un cambio totalmente en la vida de esa persona y el entorno de esa persona. Así que yo lo invito que si usted, varón, mujer, necesita sanar el corazón, necesita que Dios sane su alma, necesita que Dios sane esas heridas que solo Él sabe y aún que tal vez la mente suya lo ha olvidado, que vaya a la página ministeriomipam.com y se registre para que usted entre a un proceso de estos que tenemos para ayudarlo, ¿verdad? De parte del Señor. El servicio es completamente gratuito, así que usted puede ingresar y esperamos que de la misma manera que Dios ha sanado el alma, verdaderamente Jesucristo, quien pagó el precio, lo haga también con usted. Esperamos que usted se pueda suscribir al canal, active la campanita de notificaciones para que estén llegando temas parecidos como este en cuanto a sanidad y liberación. También, por supuesto, temas de la palabra o aquella palabra que el Señor nos inquieta que compartamos con usted. También estaremos haciendo en su momento tiempos de oración en cuanto o enfocados a la liberación o sanidad, según como el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. Que Dios te bendiga y que pases un excelente día, tarde o noche o madrugada. Bendiciones.